en la sociedad moderna crearon la sociedad del espectáculo, donde lo más importante es parecer y no ser. ¿Y qué ha ocurrido en estos momentos que estamos viviendo hoy? Que ese estilo de vida, esa aparentemente única alternativa existencial, ha tocado fondo. Y nos hemos dado cuenta de que tener no es precisamente ser. Y yo creo que ahí hay una causa importante de este fenómeno. Yo sé que el tiempo que tenemos en el programa es limitado, pero tal vez hubiera sido interesante comenzar a rastrear el problema del pensamiento occidental desde el Renacimiento hasta el día de hoy, porque es que ha habido un cambio en el siglo XX. La posmodernidad ha traído consigo la muerte de las ideologías, la muerte de los ideales, porque el hombre del siglo XX compró el hecho de que la verdad absoluta no existe y de que todo es relativo. Ese mar del relativismo, yo creo que nosotros estamos navegando en aguas tortuosas en ese sentido. El hombre se ha desencantado de la modernidad que produjo la Ilustración francesa. O sea, el hombre tenía muchos ideales para el siglo XX. El hombre del siglo XIX creía que el siglo XX iba a ser la panacea, todas las enfermedades o muchas de ellas iban a curar, las guerras iban a terminar porque el hombre iba a ser más civilizado. Bueno, pasaron muchas cosas al final de ese 19, inicio del 20, en términos científicos y económicos, fueron años decisivos, de grandes avances. Totalmente cierto. De mucha esperanza. Lamentablemente, el hombre se estrena con el siglo XX y solo han pasado 14 años, está ya la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Y todos esos avances tecnológicos, ¿para qué se usaron? Para matar más eficazmente. El siglo XX, Pablo y José, ha sido uno de los siglos más violentos de toda la historia humana. Entonces, en ese sentido, el hombre de la posguerra se desencanta, y es que nace precisamente ese existencialismo pesimista de Sartre, de Camus, que decía, mira, quizás la única alternativa que el hombre tiene es el suicidio. Hay un pesimismo porque el hombre ha visto que esa confianza que la Ilustración había puesto en la razón humana para resolver todos los problemas fue una confianza infundada. Y ahí quizás cae muy bien la cita de Bernard Shaw, que dice que cuando yo conozco a una persona, no me importa si es blanco, negro, mujer, hombre, con que sea un ser humano es suficiente, peor cosa no podría ser. Terrible, terrible me parece. El hombre es el lobo del hombre. El lobo. Pero el punto, Pablo, es que nos vamos a otro extremo ahora, y precisamente por ese desencanto de las ideologías, entonces llegamos al punto de decir, la verdad absoluta no existe. Como yo hablaba fuera de cámara contigo, yo creo que se puede creer en la verdad absoluta sin ser absolutista. Pero existe la verdad, aquello que corresponde con la realidad. El hombre del siglo XX y principios del siglo XXI, el hombre posmoderno, no cree en la existencia de la verdad, sino en la verdad de cada uno. Ese relativismo, entiendo que nos tiene muy confusos. ¿Esa podría ser una de las causas fundamentales o el hecho de que ya no se cree verdaderamente en nada? Pero por favor debemos hacer una pausa. Los santos comerciales son importantes, ¿no? Así que vamos a una breve pausa. Esto es de la semana. Nuestras universidades están pariendo analfabetos en Estados Unidos. Y la razón es, se ha comprado la filosofía del relativismo como si fuera un absoluto. Continuamos esta conversación con José Mármol y Sugel Michelén. Entonces, Sugel, quizás parte de la explicación de la crisis tiene que ver con esa relatividad, todo es relativo. ¿Qué te parece esa apreciación? ¿Es un poco ese sentido pendular de que venimos de las ideologías o de esa religión muy fuerte con esa verdad absoluta a su disposición? También las ideologías tenían toda la razón. Entonces ahora nos giramos a ese relativismo porque como aquello no nos funcionó. ¿Qué te parece, José? Es que yo creo que de donde proviene el pensamiento occidental realmente es de una suerte, si no de relativismo, por lo menos de multiplicidad de visiones. Es decir,
cada pensador en la antigüedad buscaba eso que se llamó el arjé, ¿verdad? El principio de todas las cosas. Entonces vamos a encontrarnos con que para unos el principio de todas las cosas era algo concreto, el aire, la tierra, el fuego. Para otros era la humedad simplemente, para otros, en fin, hasta que a uno de ellos se le ocurre pensar que ese principio de todas las cosas proviene de una entidad no material. Y ahí entonces empezamos a lidiar con las ideas propiamente dichas, ¿no? ¿Qué ocurre? Las verdades absolutas son importantes en el proceso de guiar al ser humano hacia determinados destinos. Pero una interpretación equívoca de la idea absoluta conduce al absolutismo, conduce al totalitarismo, que también el siglo XX los vivió de una manera extrema. En ¿no? derecha y en izquierda, para que no se quede. Efectivamente, ¿Sí? por eso hablo de los totalitarismos, Sí. ¿no? Entonces, quizás también debamos ver con cierta sospecha, como decía Nietzsche, ¿verdad? El propio absoluto. Tal vez no haga mal un balance entre la tendencia, ¿verdad?, a reconocer la existencia de la verdad como algo absoluto, combinado con enfoques relativos, ¿verdad? Como decía un pensador, no hay concreciones, es decir, no hay hechos concretos. Lo que vamos a tener, en definitiva, desde el punto de vista filosófico, obviamente, es la interpretación de esos múltiples hechos, ¿no? O de ese hecho concreto visto en una multiplicidad de perspectivas. Entonces yo creo que el ser humano de hoy, el hombre de hoy día, que por supuesto el concepto incluye a la mujer, ¿verdad? Para que no nos equivoquemos con ciertas tendencias, o el hombre y la mujer de hoy día son el resultado de ese proceso, ¿verdad? Un proceso que no es unidimensional, un proceso que no es unidireccional, sino que es múltiple, rico, diverso, pero que en determinados estadios históricos ha existido el predominio de alguna visión. En algunos casos, una visión absolutista, en otros casos, una visión más abierta.